Jamás pensé que mi boda terminaría siendo digna de un reality show, pero aquí estamos. Mi día de boda se convirtió en un circo descontrolado, cortesía de mi mamá. Y las consecuencias, bueno, digamos que el karma hizo su mejor trabajo. Agárrense porque esto se va a poner bueno. Para que todo tenga sentido, ahí les va el contexto. Mis papás estuvieron casados 25 años antes de divorciarse hace 3. Mi papá siempre fue el tipo trabajador y estable. Tenía un buen puesto como ingeniero y nunca nos faltó nada. Siempre estuvo ahí para mis hermanos y para mí. Mi mamá, en cambio, era la típica mariposa social, siempre preocupada por las apariencias, organizando fiestas, siguiendo tendencias y asegurándose de que todos pensaran que éramos la familia perfecta. Spoiler alert, no lo éramos. Las grietas en su matrimonio se hicieron evidentes cuando yo estaba en la universidad. Mi mamá empezó a salir más con sus amigas, mientras que mi papá pasaba más tiempo en el trabajo. Era como ver a dos personas alejarse en cámara lenta. Pero la bomba explotó cuando salió a la luz que mi mamá tenía un amante. Y no cualquier amante, un tipo llamado Rick, su compañero de trabajo. Clásico, ¿no? Ella trató de ocultarlo, pero una de sus amigas fue de chismosa con mi papá. Él investigó un poco, la confrontó y ¿qué creen? Ni siquiera lo negó. Le dijo que era aburrido y que ella merecía más emoción en su vida. Obviamente, se separaron poco después. El divorcio fue un desastre. Mi mamá peleó con uñas y dientes por sacar la mayor cantidad de dinero posible. Lo que no sabía era que mi papá, muy inteligente, había contratado a un buen abogado desde el principio. Como ella era la infiel y él el que ganaba más dinero, el juez no le concedió mucho de lo que pedía. Terminó con mucho menos de lo que esperaba. Y desde entonces ha estado ardida. Después del divorcio, mi mamá se volvió loca. Entró en una crisis de la mediana edad y empezó a publicar frases motivacionales ridículas sobre ser una reina independiente, mientras se la pasaba quejándose de lo difícil que era su vida ahora. Se volvió una experta en el chantaje emocional con mis hermanos y conmigo, haciéndonos sentir culpables por no estar lo suficiente para ella. Y mientras tanto, Rick pasó a ser una figura permanente en su vida. No era el peor, pero siempre me pareció un poco interesado. Era más joven que mi mamá, le gustaba presumir y parecía disfrutar más de los restaurantes y viajes que ella le pagaba que de su compañía. Mis hermanos y yo siempre mantuvimos una distancia educada con ellos. Avancemos a mi boda. Me casaba con mi novio de toda la vida, alguien a quien mi papá adora. Siempre ha apoyado nuestra relación, mientras que mi mamá, a lo mucho, ha sido indiferente. Creo que le molestaba que yo fuera más cercana a mi papá, especialmente después del divorcio. Mi papá y su novia, Lisa, estaban invitados, y también mi mamá. Honestamente, dudé mucho en invitarla. Lo pensé y al final decidí hacerlo por mantener la paz. Gran error. Todo al principio fue perfecto. El lugar estaba hermoso, mi esposo se veía increíble y la ceremonia salió sin problemas. Mi papá me llevó al altar y se veía tan orgulloso que casi lloro. Fue un momento hermoso. Mi mamá, en cambio, parecía desesperada por llamar la atención. Se apareció con un vestido rojo brillante que gritaba "mírenme", y trató de meterse en todas las fotos. Hasta hubo un momento incómodo en las fotos familiares cuando intentó empujar a Lisa fuera del cuadro. Lisa, siendo la reina que es, simplemente se hizo a un lado con una sonrisa. Pero la tensión estaba en el aire. Después vino la recepción. Desde que vi entrar a mi mamá y a Beck tarde, abrazados, supe que algo no andaba bien. Ni siquiera me había dicho que lo traería. Y todavía tuvo el descaro de hacer todo un show presentándolo como si fueran celebridades. Fue ridículo, pero decidí ignorarlo. Estaba disfrutando demasiado mi día como para dejar que me lo arruinara. Pero luego llegó el momento de cortar el pastel. Y ahí todo se fue al carajo. Mi mamá agarró el micrófono y empezó a dar un discurso. Al principio, lo típico, que estaba orgullosa de mí, que bla bla bla, pero luego se desvió del guión. Comenzó a hablar sobre las segundas oportunidades y sobre cómo el amor puede encontrarte cuando menos lo esperas. En cuanto escuché eso, sentí cómo se me iba el alma. De repente, llama a Beck al frente, se arrodilla y le propone matrimonio. En mi boda. Delante de todos mis amigos y familiares. El silencio fue total. Se podía escuchar hasta cómo caía un alfiler. La cara de mi papá era una mezcla de sorpresa y algo más. Tal vez lástima. Rick se veía como si quisiera que la tierra lo tragara. Mis damas de honor intercambiaban miradas horrorizadas. ¿Y yo?
Yo solo quería meterme debajo de la mesa y desaparecer. Pero, como dicen, el karma no tarda. Y lo que mi mamá no sabía era que su showcito le iba a costar caro. Rick, visiblemente incómodo y sin saber qué hacer, la rechazó. Ahí, enfrente de todos. Sus palabras exactas, según me contaron varios invitados después, fueron algo como: este no es el momento ni el lugar, y no creo que esto sea lo que habíamos hablado. Básicamente, la humilló de la misma forma en que ella intentaba humillar a mi papá y convertir mi boda en su espectáculo. Las consecuencias fueron inmediatas. Todos estaban en shock, algunos incómodos, otros simplemente murmurando. Mi suegra me veía con ojos de lástima, mientras que mi papá, tranquilo como si ya lo hubiera visto venir. Mi mamá, en cambio, parecía querer gritar, llorar y desaparecer al mismo tiempo. Pero eso no es todo. Resulta que alguien en la boda grabó todo en video y se lo mandó a su tía rica. Ahora, esto se pone bueno. Siempre supimos que mi mamá iba a heredar todo de esta tía, que no tiene hijos. Y cuando digo rica, me refiero a ridículo nivel de rica: mansión enorme, colección de autos antiguos, inversiones que podrían mantener un país entero. Mi mamá ya contaba con esa herencia para seguir con su estilo de vida y presumirle a mi papá. Pero, cuando la tía vio el video, explotó. Ella es de valores tradicionales, la familia y el respeto por encima de todo. Ver a mi mamá haciendo semejante ridículo en mi boda fue la gota que derramó el vaso. No le costó nada cambiar su testamento y sacarla por completo. Desde entonces, mi mamá ha estado en crisis total. No deja de llamarme, rogándome que la ayude a arreglarlo con su tía. Cree que mágicamente puedo hacer que cambie de opinión. Le dije que no era mi problema y que, tal vez, debería haber pensado en las consecuencias antes de arruinar mi boda. No hace falta decir que eso no le cayó nada bien. Ahora anda en Facebook tirando indirectas de que la traicionamos y que la familia siempre debe apoyarse. Es agotador. Solo quiero disfrutar mi vida de recién casada, pero el drama sigue jalándome de vuelta. Su última táctica de chantaje emocional es decirme que fallé como hija por no apoyarla. Incluso tuvo la audacia de decir que, si algún día mi matrimonio fracasa, me arrepentiré de no haber estado de su lado. Básicamente, quiere arrastrarme con ella a su caos. Honestamente, ya no sé qué hacer. ¿Debería cortarla de mi vida? ¿O hay alguna forma de arreglar este desastre sin que me hunda con ella? ¿Ustedes qué harían en mi lugar? Actualización 1. Hola a todos. Muchos me pidieron una actualización, así que aquí la tienen. La verdad, no ha cambiado mucho desde la última vez que escribí. De hecho, parece que las cosas han ido de mal en peor, al menos para mi mamá. Todavía no me creo que mi boda se haya convertido en una telenovela en vivo, pero bueno, aquí estamos. Después del desastre en la recepción, decidí alejarme de mi mamá. No solo por mi paz mental, sino porque de verdad creo que tiene que aprender a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero claro, ella no lo ve así. Mi hermana del medio, la que es terapeuta, ha logrado mantenerse en contacto con mamá a pesar de todo. Lo cual tiene sentido, porque de los 5, es la más tranquila y paciente. Mientras los demás hemos tomado distancia por pura salud mental, ella ha decidido seguir ahí, aunque sea un poco. Cree que mi mamá está mal emocionalmente y que necesita ayuda profesional. La neta, no sé cómo tiene tanta paciencia. Yo ya me hubiera rendido. Gracias a ella, nos hemos enterado de cómo le va a mamá. Y no está nada bien. De hecho, parece que su situación ha pasado de mala a desastre total. ¿Se acuerdan de Beck? Sí, el tipo al que mi mamá le propuso matrimonio en plena boda ajena. Pues resulta que el drama con él no solo le está afectando en lo personal, sino también en el trabajo. Al parecer, su romance se convirtió en el chisme del momento en la oficina. Todos se enteraron y, como se podrán imaginar, no fue bien recibido. Resulta que la empresa donde trabajan tiene una política súper estricta contra las relaciones entre jefes y subordinados. Y sí, lo adivinaron, mi mamá es la jefa de Beck. Pues según mi hermana, mamá ya fue arrastrada a recursos humanos y le dieron un jalón de orejas. Y no fue del tipo: oigan, no sean tan obvios en la oficina. No. Fue serio. Le dejaron claro que si la cosa no mejora, su empleo está en riesgo. Y aquí es donde todo se pone peor. Desde que se divorció de mi papá, mi mamá ha estado batallando con el dinero. Perder su trabajo sería un desastre total para ella. Apenas ha estado sobreviviendo y tratando de mantener su estilo de vida, y seamos realistas, sus ahorros, si es que alguna vez tuvo, deben estar en las últimas.
Y hablando de Beck, pues desapareció por completo. Ni llamadas, ni mensajes, ni nada. Se esfumó. Y la verdad, nadie está sorprendido. Mi mamá, en cambio, está actuando como si esta fuera la traición más grande en la historia de la humanidad. No deja de quejarse con mi hermana de que Beck la usó y la engañó. Pero, por favor, ¿quién no vio venir esto desde kilómetros de distancia? No olvidemos cómo empezó todo esto. Le propuso matrimonio en medio de una boda que ni siquiera era la suya. Y sin avisarle. Lo dejó totalmente en ridículo frente a un montón de gente. ¿Qué esperaba? ¿Que él se arrodillara también, le dijera que la amaba y se fueran juntos al atardecer? Esto es clásico de mi mamá, crea caos, se mete en problemas, y luego culpa a todo el mundo cuando las cosas explotan en su cara. Por lo que hemos podido averiguar, Rick probablemente se dio cuenta de que se había metido en un problemón. El drama, la incomodidad en el trabajo, la propuesta pública, era demasiado. Y Beck no es precisamente el tipo que se queda a lidiar con el caos. Mis hermanos y yo estamos segurísimos de que la bloqueó. Mi hermana dice que mamá lo ha estado buscando como loca. Lo ha llamado, le ha mandado mensajes, hasta le ha enviado correos electrónicos, pero nada. Silencio total. Y en lugar de reflexionar y darse cuenta de que tal vez debería bajarle al drama, ha decidido hacer todavía más drama. En su cabeza, todos nosotros, sus 5 hijos, deberíamos estar apoyándola en este momento difícil. No ha parado de decirle a mi hermana que somos unos ingratos y desleales por no estar ahí como deberíamos. ¿Y qué significa exactamente apoyarla? ¿Limpiar el desastre que ella misma creó? ¿Hacer como si todo lo que ha hecho estuviera bien? Pero eso no es todo. Ahora ha decidido lanzarse con todo contra mí. Según mi mamá, soy una mujer egoísta e irresponsable que no se preocupa por su familia. Sí. La misma mujer que arruinó mi boda para hacer su propio show ahora me está llamando egoísta. Pero claro, soy yo la mala del cuento. Mi hermana, bendita sea su paciencia, intentó razonar con ella. Le explicó lo hirientes que fueron sus acciones y cómo arruinó lo que se suponía que debía ser uno de los días más felices de mi vida. Pero ya conocen a mi mamá. No escuchó ni una sola palabra. En vez de aceptar que hizo mal, lo descartó todo y dijo que yo estaba siendo demasiado sensible. Y lo mejor de todo, según ella, debería haberme sentido honrada de compartir el protagonismo con ella. ¿Honrada? El nivel de maromas mentales que se avienta para justificarse es impresionante. De verdad, esto es agotador. Cada vez que creo que hay una pequeña posibilidad de que reflexione, o al menos que haga una pausa para pensar en lo que ha hecho, encuentra la manera de hacer todavía más drama. Está tan obsesionada con hacerse la víctima que no puede, o no quiere, ver el daño que ha causado. Por el lado positivo, mi esposo y su familia han sido unos ángeles en todo esto. Después de lo que pasó, me sentía terriblemente avergonzada, pero mi suegra me tomó aparte y me dijo algo que realmente me tranquilizó. Me dijo que a veces, la familia viene con equipaje extra y que eso no es un reflejo de mí ni de mi carácter. Sus palabras fueron tan reconfortantes que sentí un alivio enorme. Mi esposo también ha sido un sol. Siempre me dice que esto es solo un bache en el camino y que no vale la pena arruinar nuestra felicidad por los dramas de mi mamá. Mañana nos vamos de luna de miel y sinceramente, ya quiero salir corriendo de tanto drama. Al menos por una semana. Planeamos un viaje súper relajante, sin teléfonos ni internet, a menos que sea una emergencia, claro. Así que espero volver sintiéndome renovada y lista para lo que venga después. Gracias a todos los que han seguido mi historia y me han dado consejos. Sus comentarios me han ayudado muchísimo a no sentirme sola en esta locura. Cuando regrese, les contaré si hay alguna otra novedad o si por fin mi mamá decidió bajarle al drama. Hasta entonces, deseenme una semana de paz lejos de todo esto. Nos vemos. Actualización 2. Hola a todos. Han pasado 2 días desde que regresé de mi luna de miel y no van a creer lo que ha pasado. Pensé que, después del desastre de mi mamá, todo por fin se iba a calmar. Pero no. Al parecer, el caos todavía no terminaba conmigo. El día que regresamos, estaba desempacando y mentalizándome para volver a la vida normal cuando recibí una llamada de la tía de mi mamá. Sí, la misma tía de la que mi mamá esperaba recibir una gran herencia. Al principio, no sabía qué pensar. Me pidió que fuera a su casa al día siguiente y me dijo que mis hermanos, mi papá y mi mamá también iban a estar ahí. La verdad, dudé mucho. Después de todo lo que pasó, lo último que quería era estar en la misma habitación que mi mamá. El drama, la traición, todo el mensaje me pareció demasiado.
Pero la tía insistió. Dijo que era algo muy importante y que tenía que estar ahí sí o sí. Después de mucho ir y venir, terminé aceptando. Al día siguiente, llegué a la casa de la tía, y déjenme decirles que la tensión se podía cortar con un cuchillo. Mi mamá ya estaba ahí, caminando de un lado a otro en la sala, murmurando cosas para sí misma. Se veía como una bomba a punto de explotar. Y la verdad, no sabía si estaba más nerviosa o más cansada de lidiar con ella. Iba repitiendo lo mismo una y otra vez. Que la habían traicionado, que todos éramos unos ingratos, que a nadie le importaba a ella de verdad. Era incómodo. Muy incómodo. Decidí que lo mejor era mantenerme al margen y no engancharme. Pero luego entró mi papá. Y fue como si alguien hubiera activado un interruptor en mi mamá. De un segundo a otro, su volumen se duplicó. Empezó a soltar comentarios sarcásticos a diestra y siniestra. Tenía algo que decir de todos. De mi papá. De mí. De mis hermanos. Nadie se salvó. Nos llamó sanguijuelas, traidores e ingratos, todo en una sola frase. Como si ella fuera la víctima de todo esto. Era absurdo. No podía creer cómo estaba retorciendo toda la historia para hacernos ver como los malos. Pero aquí viene lo bueno. Su tía no se lo iba a permitir. Ella es de las pocas personas que no le tiene miedo a mi mamá. Y, sinceramente, verla enfrentarse a ella fue bastante satisfactorio. Rápidamente la cayó en seco y le dijo que dejara de hacer un escándalo y que se sentara. Se notaba que a mi mamá no le gustó nadita, pero en ese momento no le quedó de otra más que obedecer. Cuando todos estuvimos sentados, la tía por fin nos explicó por qué nos había llamado. Dijo que llevaba tiempo pensando en qué hacer con su herencia. Y en ese momento, vi cómo mi mamá se enderezó de golpe. Seguro creyó que la tía había olvidado todo lo que pasó y que estaba a punto de anunciar que ella se llevaría toda la fortuna, o al menos una parte importante. Era como si en su mente, las cosas iban a volver a ser como ella siempre imaginó. Pero, lamentablemente para ella, las cosas no iban a salir como quería. Entonces la tía soltó la bomba. Nos dijo que, originalmente, su plan era dejarle la mayor parte de su herencia a mi mamá. Lo cual, para ser honesta, no era sorpresa. Mi mamá siempre dejó claro que contaba con ese dinero para salir de sus problemas financieros. Pero después de todo lo que había pasado recientemente, el escándalo en la boda, su actitud con nosotros y el drama con Beck, la tía se dio cuenta de que esa ya no era la mejor opción. Así que, en lugar de dejarle todo a mi mamá, anunció que dividiría la herencia en 5 partes iguales entre nosotros, sus hijos. Sí. 5 partes iguales, una para cada uno de nosotros. El momento en que la tía dijo eso, la sala entera quedó en un silencio mortal. Nadie estaba preparado para eso. Pero lo mejor fue la cara de mi mamá. Primero, pura incredulidad. Era como si su cerebro simplemente no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Y luego, rabia pura. Sus ojos se afilaron, apretó los puños y su cuerpo entero se tensó. Yo sabía lo que venía. Explotó. Empezó a gritar que la tía había sido manipulada por nosotros. Que todo era parte de un plan para robarle lo que era suyo. Era incapaz de aceptar que sus propias acciones la llevaron a ese punto. En lugar de asumir la responsabilidad, atacó. Dijo que queríamos arruinarla, dejarla en la pobreza y verla fracasar. Ridículo. Cero tantita madre. Pero, esperen, porque aún hay más. No solo nos acusó a nosotros. También le gritó a su tía. Le dijo que después de todo lo que había hecho por ella durante años, le debía esa herencia. Les juro que tuve que morderme la lengua para no soltar una carcajada. O sea, ¿de qué todo lo que hizo por ella está hablando? Esta es la misma mujer que hizo una rabieta en la boda de su propia hija y causó todo ese drama. Pero según ella, su hermoso historial de comportamiento le daba derecho a quedarse con toda la herencia. Este es el mejor ejemplo de cómo siempre cree que el mundo le debe algo, sin importar lo que haga. Pero la tía se mantuvo completamente tranquila. Más calmada de lo que cualquiera de nosotros hubiera podido estar en esa situación. Simplemente dijo: esta decisión es final. Y no dejó que mi mamá siguiera con su show. Era obvio que la tía ya lo tenía decidido. Punto. No había más que discutir. Pero, por supuesto, mi mamá no estaba lista para aceptarlo. En ese punto, quedarnos más tiempo solo iba a empeorar las cosas. Mis hermanos y yo nos miramos y todos supimos que era momento de irnos. Mi papá también salió con nosotros y, honestamente,
Todo el camino de regreso lo pasamos tratando de procesar lo que acababa de pasar. Pero lo que más me impactó fue ver cómo mi mamá se volvió en contra de todos nosotros. Incluso de mi hermana. Sí, la única que todavía intentaba ayudarla. Mi hermana, la terapeuta, era la única que aún le hablaba a mamá. Y hasta ella la acusó de ser parte de un plan para destruirla. Fue tan absurdo como desgarrador. Se veía herida. De verdad. Y esto fue la gota que derramó el vaso. No la culparía si decide cortar la relación por completo. Por ahora, todos estamos tratando de volver a nuestras vidas normales y dejar este desastre atrás. Yo me estoy enfocando en el trabajo, en pasar tiempo con mi esposo y en recuperar la paz que llevo meses perdiendo desde la boda. Mis hermanos están haciendo lo mismo, aunque hemos estado en contacto más seguido para apoyarnos entre nosotros. No sé si todavía hay algo que arreglar con mi mamá. Pero tampoco voy a estar esperando a que cambie. Gracias por leer y por todos sus consejos y palabras de apoyo. Ha sido una locura, y agradezco tener un espacio donde compartir todo esto. Si pasa algo más, les contaré. Pero por ahora, solo quiero un poco de paz en mi vida. Actualización 3. Hola a todos. Ha pasado casi un mes desde mi primera publicación y creo que esta será mi última actualización. Han pasado tantas cosas que, sinceramente, ha sido un caos total. Creo que hemos pasado por todas las emociones posibles: frustración, alivio, incredulidad, todo. Pero finalmente, empiezo a sentir que este capítulo está llegando a su fin. Aunque, obviamente, con un poco más de drama en el camino. Porque, claro, estamos hablando de mi mamá. Después del espectáculo en casa de su tía, todo se quedó en un silencio incómodo por un momento. Llegué a pensar. Tal vez, por fin, está reflexionando. Tal vez, se dio cuenta de las consecuencias de sus acciones y está trabajando en sí misma. Ingenua de mí. Resulta que solo estaba esperando el momento de hacer su siguiente movimiento. Esta vez, fue ella quien se comunicó. Pero no conmigo, sino con mi hermana, la terapeuta. Ella siempre ha sido la única que le ha dado el beneficio de la duda, a pesar de todo. Es paciente, amable y, de alguna manera, todavía logra ver lo bueno en la gente. Pero ni siquiera ella esperaba recibir esa llamada. ¿El motivo? Agárrense, porque esto es un bombazo. Mamá fue despedida. Sí. Después de meses de apenas mantener su trabajo, finalmente cruzó la línea. A ver, ¿se acuerdan de Beck? El tipo al que le lanzó una propuesta de matrimonio sorpresa en mi boda. Pues resulta que consiguió otro trabajo en otra empresa. Bien por él, supongo. Volvió a su antigua oficina una última vez para recoger sus cosas. Y mi mamá decidió que ese era el momento perfecto para enfrentarlo. ¿Y dónde lo hizo? En la oficina. Porque claro, qué gran idea cuando ya tienes problemas con recursos humanos. Según lo que mi hermana logró averiguar, mamá armó tal escándalo que RH tuvo que intervenir. No sé exactamente qué le dijo, pero fue lo suficientemente grave como para sellar su destino. La sacaron del edificio escoltada, y unos días después, su despido se hizo oficial. Es impactante, pero al mismo tiempo, no lo es. Sabía que la empresa tenía una política estricta de no relaciones entre jefes y subordinados. Ya la habían advertido varias veces sobre su comportamiento. Pero en lugar de jugar a lo seguro, se dejó llevar por sus emociones y tiró su trabajo a la basura. Ahora, Rick ya se largó de ahí y probablemente siga con su vida sin ninguna pérdida. Mi mamá, en cambio, se quedó sin trabajo, sin ingresos y, sorpresa, sin asumir ninguna responsabilidad. En vez de reconocer su error, buscó a mi hermana para pedir ayuda. Al principio, mi hermana dudó en involucrarse. Y eso dice mucho. Porque ella siempre es la que trata de ayudar. Pero, por supuesto, mi mamá no pidió ayuda de manera humilde. No. Usó sus tácticas de siempre. Siempre he estado ahí para ti. Spoiler, no lo ha estado. ¿Cómo puedes abandonar a tu propia madre en su momento de necesidad? Clásica manipulación. Y no le salió como esperaba. Cuando la culpa no funcionó, cambió de estrategia. Dijo que hasta estaba dispuesta a disculparse conmigo si eso era lo que se necesitaba para arreglar las cosas. Pero mi hermana se dio cuenta de inmediato de que no era una oferta genuina. Era solo otro intento de manipulación para conseguir lo que quería. Aún así, mi hermana decidió ayudarla, pero con límites bien marcados. Le dijo que le prestaría algo de dinero para que se estabilizara. Y nada más.
Nada de reconstruir la relación. Nada de llamadas semanales. Nada de fingir que todo estaba bien. Le dejó clarísimo que era una sola vez y que lo hacía porque sentía que era su deber como hija, no porque quisiera recuperar la relación. Estoy tan orgullosa de ella por poner esos límites. No es fácil, especialmente cuando lidias con alguien como nuestra mamá. Después de eso, mi mamá me mandó un mensaje. Era una disculpa. Aunque, llamarla disculpa es ser generosa. Era más bien un mensaje vago diciendo que había cometido errores y que esperaba que pudiéramos seguir adelante como familia. No mencionó la boda, la propuesta ni los años de daño que ha causado. Se sintió vacío. Como si solo estuviera marcando una casilla en vez de intentar reparar algo de verdad. No respondí. Y la verdad, dudo que lo haga. He pasado demasiado tiempo de mi vida tratando de navegar su drama y protegerme de su toxicidad. Si algo aprendí de todo esto, es que está bien poner límites y priorizar mi paz. No le debo una relación solo porque es mi madre. ¿Y los demás? Todos seguimos adelante a nuestra manera. Mis hermanos y yo estamos más unidos que nunca, lo cual, irónicamente, es lo único positivo que ha salido de todo esto. Mi esposo ha sido mi roca en todo este proceso. Y su familia me ha apoyado muchísimo también. De verdad me siento afortunada de tenerlos a mi lado. Mi mamá, en cambio, quemó casi todos los puentes que le quedaban. Se ha alejado de sus propios hijos, de su tía y hasta de sus excompañeros de trabajo. Es triste, pero ella solita se lo buscó. A este punto, depende de ella decidir si quiere cambiar. Pero en cuanto a mí, yo ya terminé de esperar a que se convierta en la madre que necesitaba. Gracias a todos los que siguieron esta montaña rusa de historia aquí en Reddit. Sus consejos, apoyo y, sí, incluso las verdades duras, significaron más de lo que puedo expresar. Compartir todo esto ha sido catártico, y estoy muy agradecida con esta comunidad. Es momento de ver hacia adelante y dejar el pasado atrás. Gracias otra vez a todos. Cuídense. Historia 2. No seas tan egoísta, piensa en el niño, dijo mi hermano mientras se adueñaba de mi apartamento. ¿Tienes dinero? Seguro puedes rentar otro lugar, agregó su esposa, mientras tiraba mis cosas a un lado. No discutí, solo sonreí y me fui. 48 horas después, la cara de sorpresa que pusieron cuando cambié las cerraduras fue inolvidable. Mi abuela siempre me decía que las promesas de familia eran sagradas, que la sangre siempre venía primero. Pero cuando regresé a Nueva York después de un viaje de trabajo y encontré a mi hermano viviendo en mi apartamento, me di cuenta de lo grande que era esa mentira. Vaya, mira quién ha vuelto, dijo Nathan, mi hermano mayor, con una sonrisa mucho más relajada de lo que la situación permitía. Estaba sentado en mi sala, con los pies apoyados en mi mesa de café, la misma mesa de madera oscura que mi abuela había comprado en un mercado de pulgas en Nueva Orleans y que yo había restaurado con mis propias manos. Ahora estaba llena de manchas pegajosas de tazas y migas. A su lado, Jessica, su esposa, navegaba por su teléfono, ni siquiera fingiendo estar incómoda. Mientras tanto, su hijo jugaba en el suelo con un coche de juguete. Pero no un coche cualquiera, mi coche de juguete, el pequeño modelo de Chevy Camaro que mi abuelo me dio cuando era niño. Una punzada de tensión se apoderó de mi estómago. Dejé mi maleta en la puerta, mis ojos recorriendo el desastre. La alfombra que había traído de Marruecos estaba arrugada y manchada de jugo. Una pintura que había colgado cuidadosamente en la pared ahora estaba torcida y, lo peor de todo, mis fotos habían desaparecido. ¿Qué onda con esto?, pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía por dentro. Jessica soltó una pequeña risa falsa. Bueno, Nathan pensó que, como no estabas, podríamos instalarnos. Es difícil encontrar un lugar decente con un niño, y como esta es la casa de la abuela. La casa de la abuela, repetí, incrédula. Eso era lo que ellos llamaban mi casa, como si el mundo no existiera, como si mi nombre no estuviera en los papeles. Instalarse, repetí, sin creer lo que oía. Vamos, no hagas un drama, dijo Nathan, levantándose con una expresión molesta. Abuela siempre quiso que esta casa se quedara en la familia y tú estás sola, mientras nosotros, tenemos un hijo. ¿Realmente necesitas tanto espacio? La ira me quemó por dentro, como un fuego. La abuela me dejó este apartamento en su testamento, dije entre dientes. No es para la familia, es mío. Nathan soltó un suspiro dramático y negó con la cabeza. No seas tan egoísta, Lauren. Piensa en el niño. Increíble. No solo me estaban robando mi hogar, sino que además intentaban hacerme sentir culpable por ello.
¿Cómo tuviste el valor de mudarte sin siquiera decirme nada?, pregunté, sintiendo el calor subir a mi rostro. No exageres, respondió él, mirándome con condescendencia. Solo estamos aquí hasta que encontremos algo mejor. Miré alrededor, sintiendo una mezcla de asco y desesperación. No solo se habían mudado, sino que habían cambiado las cosas, como si intentaran borrar mi presencia. La planta de lavanda que tenía en la cocina ya no estaba. Había sido reemplazada por un envase de fórmula para bebés. La manta beige y azul que mi abuela había tejido a mano, había desaparecido del sofá. En su lugar había una fea manta sintética cubierta de ositos de peluche. Me estaban reemplazando en mi propia casa. Jessica se levantó, cruzando los brazos con irritación. Si fueras una persona generosa, no estaríamos teniendo esta conversación. Solté una risa amarga. Si ustedes fueran personas decentes, tampoco la estaríamos teniendo. Mi corazón latía con fuerza mientras los miraba. Pensaban que podían pasar por encima de mí, que solo diría que sí. Aún no tenía un plan, pero una cosa era cierta, no iba a dejar que se salieran con la suya. El ascensor olía a humedad y a blanqueador barato, ese aroma inconfundible de la limpieza matutina en los viejos edificios de Manhattan. Pero cuando llegué a la puerta de mi apartamento, todo lo que olí fue invasión. La puerta estaba ligeramente abierta, la cerradura había sido cambiada. Nathan y Jessica no solo se habían mudado, se habían apoderado completamente. Empujé la puerta y entré sin pedir permiso. El desorden seguía allí, pero ahora lo veía de manera diferente, como una declaración de guerra. El viejo sillón de mi abuela, el que siempre olía a su perfume de violetas, estaba cubierto con una manta gris barata. Los cojines bordados a mano que ella había cosido, habían desaparecido. ¿Los habrán tirado? Mi escritorio, donde solía escribir de noche con una copa de vino, ahora estaba apilado con ropa de bebé desordenada. Pero lo peor de todo, mis pertenencias estaban amontonadas en cajas en el pasillo. ¿Qué onda con esto? Mi voz fue aguda, helada. Nathan salió de la cocina con una taza de café, como si esto fuera su casa. Oh, Loen, volviste temprano. No pierdas mi tiempo con tonterías. Nathan, ¿por qué están mis cosas en cajas? Nathan se encogió de hombros y dejó su taza de café en la encimera con un golpe seco. Jessica pensó que sería mejor reorganizar un poco el espacio, ya sabes, para que el niño tuviera su propio cuarto. Su propio cuarto, repetí, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Loen, es solo una casa. Solté una risa amarga. No, Nathan, es mi casa. Fue entonces cuando Jessica apareció en el pasillo, luciendo molesta, con un tazón de cereal en la mano. Vamos, Loen, ¿de verdad necesitas todo este drama?, dijo, metiéndose una cuchara de cereal en la boca. ¿Tienes dinero? Seguro que puedes rentar otro lugar. La miré sin poder creer lo que veía. Disculpa, cariño, intervino Nathan, usando el mismo tono conciliador que siempre usaba cuando intentaba convencer a mamá de que no le había robado dinero de su bolsa. Solo decimos que podrías compartirlo, nos ayudaría mucho. Compartir, reí, pero no había nada de humor en mi voz. ¿Y, exactamente cómo compartirías tu casa conmigo? Oh, espera, que no, Jessica resopló y dejó su tazón de cereal en la mesa. Eres tan egoísta, Loen. Y tú eres una vividora, respondí sin pensarlo. La cara de Nathan se tensó. No hace falta que esto se ponga feo. ¿En serio? Di un paso adelante, notando cómo Jessica, instintivamente, se movió un poco detrás de él. ¿Sabes qué? Lo que realmente tiene que pasar es que ustedes dos se tienen que largar de mi apartamento. Nathan intentó usar su tono de hermano mayor, el que siempre me funcionaba cuando éramos niños. Mamá y papá también piensan que sería lo mejor que usemos este lugar. Ahí estaba, la verdadera razón detrás de todo esto. No solo Nathan y Jessica, mamá y papá también estaban detrás de todo esto. La rabia se encendió dentro de mí. Mamá, con su constante la familia siempre debe ayudarse. Papá, con su complicidad silenciosa. Durante años me habían visto como la fuerte, la independiente, la que siempre tenía que ceder. Pero no esta vez. Crucé los brazos y los miré con una sonrisa fría. Interesante, me encantaría escuchar lo que un juez tiene que decir. Jessica parpadeó confundida. Nathan frunció el ceño. ¿Qué? Saqué mi teléfono y lo levanté para que lo vieran. Tengo los papeles de la herencia, tengo fotos de mis cosas en cajas, pruebas de que cambiaron las cerraduras y se mudaron sin mi permiso. ¿De verdad quieren jugar a este juego y ver qué pasa? Nathan apretó la mandíbula.
No nos llevarías a la corte. No estaría tan segura, dije, deslizando el dedo por la pantalla, como si ya estuviera buscando un abogado. Jessica se inclinó rápidamente hacia Nathan y le susurró algo al oído. Él parecía molesto, pero no dijo nada. Me quedé allí esperando. Por primera vez vi cómo el control se les escapaba de las manos. No sabían qué hacer, porque por primera vez. Yo no estaba jugando el papel de la hermana comprensiva. No tenía un plan perfecto aún. Pero una cosa estaba clara. Esto no iba a terminar como ellos esperaban. Nathan pasó una mano por su cabello, exasperado. Sus ojos iban de Jessica a mí, como si estuviera buscando una salida fácil. Jessica, por otro lado, no tenía problemas en seguir jugando a la víctima. Loren, no tienes que actuar así. Solo estamos tratando de organizar las cosas como familia. Me reí en su cara. ¿Organizar? No, cariño. Organizar significa preguntar. Antes de entrar como si fuera tu casa. Lo que están haciendo es un robo. Jessica soltó un sonido de molestia y cruzó los brazos. Dios mío. Tanta drama. Solo estamos tratando de tener una vida mejor a costa mía. Se encogió de hombros. Como si fuera lo más normal del mundo. Nathan, quien había estado intentando mantener su tono conciliador habitual, cambió de táctica. ¿Sabes qué? Mamá y papá tienen razón sobre ti. Crees que eres mejor que nosotros. Solo porque tienes dinero. Y puedes vivir sola. Ahí estaba el golpe bajo. Sentí como la ira burbujeaba dentro de mí. Pero la controlé. ¿Crees que soy mejor? Solté una risa seca. No necesito pensar en ello, Nathan. Lo soy. Vi cómo su mandíbula se tensó. Y supe que le había dado en el clavo. Cuando éramos niños, Nathan siempre había sido el favorito. El hijo, el mayor. El que nunca era culpable de nada. Yo era la que tenía que compartir. La que tenía que ayudar. La que siempre tenía que ceder. Pero ahora yo tenía algo que él no tenía. Independencia, éxito. Y él lo odiaba. Mira, Loren. Comenzó, su voz tensa con paciencia forzada. Pero lo interrumpí inmediatamente. No, ahora me vas a escuchar tú. Saqué de nuevo mi teléfono. Y busqué entre mis contactos. Voy a llamar a la policía. Los ojos de Nathan se abrieron de par en par, sorprendidos. Jessica soltó una risa incrédula. No te atreverías. Puse la llamada en altavoz y presioné el número 1, 2. Espera, gritó Nathan, corriendo hacia mí para tomar mi brazo. Lo miré con una sonrisa helada. Sí, Loren, por favor. No hace falta hacer esto más grande de lo que ya es. Le levanté una ceja. ¿En serio? ¿Y cómo llamas tú a entrar en la casa de alguien? ¿Cambiar las cerraduras y echar al dueño legal? Nathan tragó saliva con dificultad. Sabía la respuesta. Mira, solo dame un par de días. Jessica se volvió hacia él, furiosa. ¿Un par de días? ¿Estás bromeando? Nathan la ignoró y me miró con cara de súplica. Lo solucionaremos, nos iremos. Terminé la llamada antes de que se conectara. Y le sonreí victoriosa. Tienes 48 horas, ni un minuto más. Sin decir una palabra más. Tomé una de las cajas con mis pertenencias. Y me dirigí hacia la puerta. Justo antes de salir. Me detuve y miré por encima del hombro. Ah, y por cierto. Si una sola de mis cosas falta. Pondré cargos de todas maneras. Me fui antes de que pudieran decir algo más. Mientras bajaba las escaleras. La adrenalina recorría mis venas. Nathan estaba acorralado y lo sabía. Pero no era tonta. Sabía que mi hermano no se rendiría tan fácilmente. Así que en cuanto salí de mi propio edificio, hice 3 cosas. Llamé a un cerrajero. No iba a dejar que se salieran con la suya de nuevo. Si Nathan no se iba en 48 horas, yo sería la que cambiaría las cerraduras. Llamé a mi abogado, sí. Tenía un abogado porque, a diferencia de mi familia, yo sí pensaba con anticipación. Llamé a mamá. En cuanto contestó, ya estaba esperando su tono de preocupación falsa. Loren, ¿por qué estás tan alterada, hija? Cerré los ojos y respiré profundamente. Dime la verdad, mamá.
¿Cuánto tiempo sabías que se mudaron a mi apartamento? Hubo una pausa. Lo justo para confirmar mis sospechas. No lo veas así, tienen un hijo, Loen. Sonreí sin humor. Ajá. Entonces sí sabías. No exageres. ¿Y si se hubieran apoderado de la casa de otra persona? ¿Lo justificarías también? Pero no es otra persona, Loen. Es tu hermano, la familia ayuda a la familia. La misma frase de siempre. No, mamá. La familia no le roba a la familia. Loen, colgué. Sabía que Nathan intentaría algo. Tal vez mamá llamaría para manipularme. Tal vez Jessica fingiría ser la víctima. No me importaba, esta vez, cuando se fueran. Me aseguraría de que fuera para siempre. Los siguientes 2 días fueron un infierno. Llamadas y mensajes constantes. Mamá, papá, Nathan. Jessica, todos tratando de hacerme cambiar de opinión. Loen, ¿de verdad quieres que tu sobrino quede sin hogar? La voz de mamá estaba cargada de culpa. Como si yo fuera un monstruo sin corazón. Cariño, solo piénsalo bien. Papá, siempre el inútil pacificador. Loen, esto es ridículo. Estás actuando como una niña. Nathan, desesperado. Tía, ¿cómo puedes ser tan fría? Solo queríamos estabilidad para nuestro hijo. Jessica, la reina de la manipulación emocional. Los ignoré a todos. Mientras ellos desperdiciaban el tiempo tratando de hacerme sentir culpable. Yo seguía con mi plan, actualización de cambio de cerradura a las 7 de la mañana del segundo día. El cerrajero ya estaba en mi puerta. Así que cambiaron la cerradura sin tu permiso, murmuró el hombre mientras la examinaba. Sí, respondí. Cruzando los brazos. Y ahora quiero que me la devuelvan. En menos de 30 minutos. Nathan y Jessica ya no tenían acceso a mi apartamento. Nada de invasión, nada de excusas. Nathan intentó llamarme al mediodía. Lo ignoré. A las 5 de la tarde se presentó en el edificio. Golpeó la puerta como un lunático. Loen, abre la puerta ahora. Me senté tranquila en mi sofá, tomando mi café. Mientras él seguía gritando desde el pasillo. Después de 10 minutos, se rindió. El mensaje estaba claro. Al día siguiente. Mamá decidió involucrarse. Cariño, necesitamos hablar. Nos encontramos en una cafetería cerca de su casa. Llegó con su expresión de mártir habitual. La que siempre usaba para hacerme sentir culpable. Esto ha ido demasiado lejos, dijo. Dejando su taza de té sobre la mesa. Nathan está devastado. Rodé los ojos. Está devastado. Porque ya no puede vivir en mi casa gratis. Pobrecito, suspiró mamá. Como si estuviera cargada con una hija imposible. Mira, Loen. Es tu hermano, no es mi problema. Claro que sí, dijo, frunciendo el ceño. La familia siempre debe ayudarse. Me incliné hacia adelante, descansando los codos sobre la mesa. Háblame de algo, mamá. Si yo hubiera entrado a la casa de Nathan sin permiso. Cambiado las cerraduras y lo hubiera echado. ¿Me defenderías también? Mamá abrió la boca, pero no dijo nada. Eso pensaba, Loen. Su voz sonó más cansada esta vez. ¿Por qué estás haciendo esto? Sonreí lentamente. Porque por primera vez en mi vida. No voy a dejar que la gente pase por encima de mí. Mamá se quedó en silencio, sabía que había perdido esta batalla. Se levantó. Agarró su abrigo y me miró con tristeza. Solo espero que algún día entiendas lo que significa ser familia. Me encogí de hombros. Solo espero que algún día entiendas lo que significa respetar a tu hija. Se fue sin mirar atrás. Esa noche, cuando regresé a mi apartamento, encontré un sobre en el suelo, de parte de Nathan. Dentro había una nota. Su letra desordenada cubría el papel. Felicidades, ganaste. Pero no te sorprendas cuando un día necesites algo. Y nadie esté ahí para ti. Solté una risa y rasgué el papel en 2. Nathan se había ido, había perdido. Cerré la puerta y me hundí en el sofá con una sonrisa. Esta vez yo era la que ponía las reglas. El silencio en mi apartamento se sentía diferente. Ya no era el vacío de la invasión, sino la calma de la victoria. Nathan y Jessica se habían ido. Su última amenaza patética estaba en la basura.
Pero no era tonta, sabía que esto no había terminado. Y tenía razón. El domingo por la mañana. Mi teléfono sonó. Mamá. No contesté. 2 minutos después. Otra llamada. Papá. Suspiré y lo ignoré. La tercera llamada vino de un número desconocido. ¿Quién es?, pregunté al contestar. Loen, soy papá. Rodé los ojos. Claro, ahora llamaban desde otro número. Porque sabían que no contestaría. ¿Qué quieres? Escucha. Su voz estaba cansada. Tu madre y yo hemos estado hablando. ¿Podemos vernos? No. Hubo un silencio tenso. Loen, no podemos seguir así. Oh, ¿en serio? Dije con falsa sorpresa. Porque yo sí puedo. Nathan está en un lugar muy malo. Me fui. ¿Qué pasa? ¿No puedes vivir a costa de mí? Papá suspiró. No es que no me importe. No me llames otra vez para pedir favores. Colgué antes de que pudiera decir otra palabra. Esa fue la primera vez en mi vida que había colgado a mi papá. Y se sintió bien. Las semanas siguientes fueron extrañamente pacíficas. Sin Nathan, sin Jessica. Sin la constante sensación de que alguien más estaba controlando mi vida. Pero, como era de esperar, la paz no duró mucho. Un mes después, Jessica me envió un mensaje. Loen, sé que estás enojada. Pero Nathan ha estado realmente deprimido. No es el mismo, podemos hablar. Miré la pantalla. Debatiendo si reír o simplemente bloquearla. ¿Deprimido? Claro. Deprimido porque su vida de comodidad a mi costa había terminado. En lugar de responder, hice algo mejor. La bloqueé. La verdad siempre gana. Lo último que supe de Nathan fue de un primo mío. Durante una reunión familiar. Meses después, su plan de encontrar un lugar mejor había fracasado. Sin mi apartamento gratis. Él y Jessica tuvieron que alquilar un lugar pequeño en Nueva Jersey. Lejos de su vida ideal en Manhattan. Y lo mejor de todo, Jessica lo dejó. Dijo que se cansó de que Nathan no hiciera nada. Me dijo mi prima mientras revolvía su café. Se llevó al niño y pidió el divorcio. Sonreí y tomé un sorbo de mi vino. Karma. Con el tiempo, mamá y papá intentaron suavizar las cosas. Pero nunca fue lo mismo. La distancia entre nosotros no solo era física, sino emocional. Ya no era la hija obediente, que decía sí a todo. Y ellos no sabían cómo manejar eso. Así que eventualmente dejaron de intentarlo. La última vez que vi a Nathan fue por casualidad. Meses después. Estaba caminando cerca de una cafetería y allí estaba él. Con el teléfono en la mano, mirando fijamente. Él me vio, yo lo vi. No dijimos ni una palabra, solo seguimos caminando. Porque él ya no era parte de mi vida. El sol de la mañana filtraba a través de mi ventana. Iluminando cada rincón de mi casa, porque sí. Ahora realmente era mía. Ya no había juguetes regados por ahí. Ni muebles rearrancados. Ni intrusos tomando decisiones por mí. Caminé por mi sala con una taza de café. Saboreando el silencio. Un tipo diferente de silencio. Antes se sentía vacío. Como si faltara algo. Ahora se sentía como libertad. Me senté en el sofá y abrí mi laptop. Había estado pensando en algo durante días. Una publicación en Reddit, mi historia. La había escrito la noche anterior. Pero no me había atrevido a publicarla hasta ahora. Mi hermano y su esposa se apoderaron de mi apartamento. Porque lo necesitaban más. Cuando los eché, mi familia me pintó como la villana. Ahora mi hermano está arruinado, su esposa lo dejó. Y mis padres están tratando de reconectarse. Como si nada hubiera pasado. Me llaman fría. Dicen que la familia es lo más importante. Que debería ser más comprensiva. Pero, ¿por qué soy siempre yo la que tiene que entender? ¿Por qué nunca son ellos? ¿Debería perdonarlos o cortar con ellos para siempre? Leí la pregunta una y otra vez. ¿Realmente quería la reconciliación? Miré la pantalla, pensando. Papá me había enviado un mensaje el otro día. Loen, ¿podemos hablar? Mamá está preocupada. ¿Preocupada por qué? Porque Nathan estaba arruinado, porque Jessica lo había dejado.
Porque su hijo tenía que vivir en un apartamento modesto, en lugar de en el mío. No porque me hubieran lastimado. No porque se sintieran culpables. Sino porque para ellos solo era útil. Mientras pudiera darles algo. Respiré profundamente. Y bajé la mirada al teclado. Mi corazón latía con fuerza. Lo que decidiera ahora formaría el resto de mi vida. Podría ignorarlos para siempre. Podría darles otra oportunidad. Podría vengarme. Me mordí el labio. La pregunta seguía allí. El cursor seguía parpadeando. Todavía no sabía qué hacer. Así que apreté los labios y presioné publicar. Ahora lo único que quedaba era esperar. Me hundí en el sofá. Tomé otro sorbo de café y abrí los comentarios. ¿Qué harías tú en mi lugar? Desperté con el sonido de cientos de notificaciones. Mi publicación en Reddit se había vuelto viral. Miles de personas comentaban. Compartiendo opiniones. Analizando mi historia como si fuera una serie de televisión. Pero lo que más me sorprendió fueron los comentarios que no estaban de mi lado. No sé, Lauren. Entiendo que tu hermano estuvo mal. Pero realmente tuvo que acabar en la calle. Con su hijo, después de todo. Es familia, el apartamento pertenecía a tu abuela. Y ambos eran sus nietos. No parece justo que solo tú lo hayas recibido. ¿No merecía Nathan algo también? No estoy diciendo que tu hermano fuera un santo. Pero cambiar las cerraduras y echarlos en 48 horas. ¿No fue demasiado? Al final, ¿no te salió mal? Porque tus padres siguen del lado de Nathan. Parece que no importa lo que hicieras. Nunca ibas a ganar. Ese último comentario me golpeó más de lo que esperaba. Porque tenían razón. Cerré los ojos y respiré profundamente. Mis padres siempre habían tomado el lado de Nathan. Desde que éramos niños, él era el hijo mayor. El que hacía que mamá y papá se sintieran orgullosos en las reuniones familiares. El que recibía palabras de aliento cuando fracasaba. El que nunca tenía que demostrar que era digno de amor. Yo, por otro lado, tenía que ganármelo. Si sacaba buenas calificaciones, era lo menos que se esperaba de mí. Si tenía problemas, era porque era demasiado sensible. Si necesitaba algo, siempre había cosas más importantes de las que ocuparse. Pero con mi abuela paterna, era diferente. Ella era la única que me hacía sentir que pertenecía. Tal vez porque sabía lo que era sentirse excluida. A mi mamá nunca le cayó bien, no se llevaban nada bien. Supongo que en su mente. Solo era la nieta de su suegra. No su hija. Así que fue mi abuela quien estuvo ahí para mí. Cuando mis padres no lo estaban. Ella me enseñó a cocinar. A cuidar las plantas. Me contaba historias de su juventud en Nueva Orleans. Mientras tomábamos chocolate caliente en invierno. Por eso me dejó su apartamento. No fue favoritismo, fue amor. Pero en el momento en que se leyó la herencia, mis padres lo hicieron parecer una injusticia. No es justo, decían con voz de indignación. La abuela no pensó en el futuro de Nathan. No necesitas tanto espacio, Lauren. No seas tan terco, él sigue siendo tu hermano. Todo eso vino a mi mente mientras leía los comentarios en Reddit. Entonces me di cuenta de algo que nunca había querido admitir. Sí, estaba enojada por cómo me trataron. Sí, estaba harta de siempre tener que ceder. Pero más que nada, sí. Sentía envidia de Nathan. Lo vi en un comentario y casi se me cae el teléfono. Lauren, sé que tu hermano te trató mal. Pero ¿alguna vez has considerado que tu enojo no es solo por esta situación? Parece que has pasado toda tu vida queriendo que tus padres te vean. Que te elijan por una vez, pero nunca lo hicieron. Tal vez parte de tu resentimiento viene de eso. ¿En serio? Sí, eso era. Siempre había esperado que solo una vez mis padres me defendieran. Que dijeran Lauren tiene razón. Esto le pertenece a ella. Que no tomaran automáticamente el lado de Nathan. Pero nunca lo hicieron. Y pasé años fingiendo que no me dolía. Convenciéndome de que no necesitaba su aprobación. Pero si realmente no me importaba. ¿Por qué dolía tanto? Me froté la cara con ambas manos. Sintiendo el peso del dolor y la frustración. No tenía respuestas. ¿Debería hablar con mis padres sobre esto? ¿Valdría la pena?
O más importante aún, ¿quería siquiera tener una relación con ellos ahora? La pregunta seguía rondando en mi mente. Mientras miraba la pantalla. Mi publicación seguía recibiendo comentarios. Pero esta vez no estaba segura de querer seguir leyendo.